Está con nosotros ya Constanza Torres para hablar del tema que es el que tocamos en la encuesta también, lo que sucede con la seguridad pública y esta idea de un control mucho más férreo a el porte de armas por parte de civiles. Constanza, ¿cómo estás? Así es, Francisco, muy buenas tardes. Vamos a hablar sobre el tema que tú mencionas, que está también en nuestra encuesta en el Twitter de TV1 Noticias, porque durante la semana pasada, ¿cierto?, el gobierno hizo un anuncio sobre la prohibición total de armas en los civiles, que tiene que ver un tema con la seguridad pública. Te cuento que al 2022 más de 765.000 armas están inscritas en nuestro país. En el 2021 se inscribieron más de 8.000 y se estima que este año se comercialicen más de 11.000. Una postura del gobierno, ¿cierto?, que ha generado distintas críticas y personas que piensan cosas distintas, como tú también mencionabas en la encuesta. Nosotros hemos conversado con los penquistas, algunos están de acuerdo, otros no tanto, y lo mismo pasa con los legisladores, que son quienes van a tomar la decisión finalmente. Y por eso estamos con Gastón Saavedra, senador de nuestro país, quien nos va a comentar sobre su postura precisamente. Senador, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, mucho gusto, un agrado poder conversar con ustedes. Cuéntenos, ¿cuál es su postura respecto a esta política que intenta implementar el gobierno sobre la tenencia de armas, erradicar la tenencia de armas, al menos en civiles? Bueno, el gobierno tiene que actuar en función del bien común y tiene que, por lo tanto, proteger la vida de las personas. A partir de esas axiomas, usted tiene que tomar entonces un procedimiento tal que permita el control de la tenencia de armas. Y ojalá no existieran armas en la sociedad. Ese debiera ser nuestra aspiración, para que haya el buen entendimiento, el respeto mutuo, para que haya la capacidad de diálogo. Y solo dejarles las armas, ¿cierto?, a quienes son los que por razones de Estado tienen que tenerlas, como son las policías. ¿Esta es la voluntad política para poder legislar esta política que justamente quiere implementar el gobierno? Porque vemos que hay críticas también, personas que dicen que no es justo por el tema del deporte, por ejemplo. Lo que pasa es que hay que deslindar cosas. En lo del deporte, dejémoslo aparte porque esa es una situación especial. Eso no es para atentar contra la vida. Si usted practica tiro al blanco, tiro skate u otras actividades inherentes al deporte, son muy distintas. Cuando usted porta armas, en términos clandestinos, lo que estamos lamentando todo el país, por ejemplo, la muerte de un policía, en donde allí fue el disparo es profeso, adrede, y lo ultimaron al policía de un balazo en la cabeza. Entonces usted eso no lo puede permitir, no lo puede tolerar en una sociedad. Y por tanto tiene que actuar en consecuencia para garantizar el bien común, para garantizar la paz, para garantizar, por lo tanto, el buen entendimiento, y usted no puede permitir que personas desalmadas porten armas y ataquen a policías o ciudadanos indiscriminadamente. Claro, justamente este es un tema de seguridad pública, como usted mencionaba también. Pero ¿qué piensa usted? ¿Que debería haber una mayor fiscalización en el registro de estas armas, de quienes de los civiles que vayan a portar armas, o que se debería erradicar totalmente en la sociedad? Bueno, pero si hoy día tenemos el registro de armas, usted las tiene que inscribir, pero ¿qué pasa? ¿Cuántas son las armas clandestinas que existen en el país? ¿Cuántas personas portan armas? No solamente menores, sino que hay gente que tiene metralletas en su poder, de alto poder de fuego, y lo vemos permanentemente en las acciones cotidianas, en la vida, en las diferentes poblaciones, en los diferentes barrios del país o ciudades, o los problemas que tenemos que permanentemente estar dando cuenta en la zona de Arauco, Biobío y Temuco, o la 9ª región. Entonces, ahí hay otra situación que usted tiene que encuadrar dentro de el control, ¿cierto?, la regulación y la requisición de ese tipo de armamento que no deben estar permitidos en el país. Constanza. Francisco, sí, te escuchamos. Sí, preguntarle al senador por dónde cree que pasa un control mayor de la seguridad pública en Chile, más allá del hecho del carabinero. Hay parlamentarios de derecha, sobre todo, que están pidiendo un estado de excepción incluso para ciertos sectores o poblaciones, algo que a otros sectores les parece totalmente exagerado y que se está tratando de hacer algo que no corresponde. ¿Por dónde
atacar el problema de la seguridad pública, que para la ciudadanía es problema prioritario? Mire, el país tiene que entender que hoy día somos 19 millones de habitantes, hay cultura distinta, hay efectos de la migración en los chilenos y en el comportamiento, por lo tanto, que tiene que tener una expresión distinta desde la operación policial. Chile tiene que darse un Ministerio de Orden y Seguridad Pública, que ese es un cambio estructural que ya no resiste más espera y por tanto tiene que tenerlo. Lo segundo, revisar todo lo que tiene que ver con los procedimientos policiales. Usted no puede mandar una pareja de carabineros con las facultades que hoy día tienen a un lugar que está lleno de armas y usted vio lo que pasó. Entonces también eso hay que revisarlo. Lo segundo tiene que ver con los procesos de investigación, porque todo el mundo sale pidiendo aumentemos las penas. Usted sabe que el Código de Justicia Militar, el artículo 416 establece 40 años de pena perpetua. O sea, no hay apelación para personas que asesinen carabineros o un uniformado. Eso existe. Entonces, esas cosas no se aplican. Entonces, falta procedimientos, falta la aplicación de esas medidas, falta, por lo tanto, procesos de investigación que den con los responsables para que se apliquen estas penas. Entonces, hay una serie de cosas que hay que hacer antes de llegar a esa petición como la que hizo el exministro Delgado, entiendo que fue el que hoy día salió hablando de esto. Sí, ¿usted cree, senador, que en ningún caso o en muy pocos casos un civil que porte un arma inscrita pueda eso repeler un ataque? Porque es lo que sostienen las personas que tienen armamento inscrito. Sabemos que de acuerdo a las cifras del gobierno, del Ministerio del Interior, cerca de un 25-30% de los homicidios se hacen con armas inscritas. Entonces, ¿qué le podemos decir a aquella persona que dice yo protejo mi hogar y mi familia con un arma? Claro, lo que ocurre es que nosotros tenemos que ir hacia el otro lado, porque un 75% lo está efectuando sin armas inscritas. Entonces, en la mayoría de los hechos violentos no son efectuados por personas que tienen armamento para defender teóricamente su domicilio. Entonces, ¿de qué se trata? El Estado tiene que actuar en consecuencia y por eso que planteo estas medidas de carácter estructural, que es el Ministerio. Segundo, el desarrollo de acciones, el fortalecimiento de las policías en atribuciones, pero también en equipamiento, el trabajo en seguridad ciudadana desde los municipios para que existan elementos tecnológicos que den la cobertura, por lo tanto, de protección a los barrios con sistemas de comunicación directa hacia las policías para la actuación en el momento oportuno y no que estemos lamentando situaciones y que aparezcan a los 2 días después, porque eso también ocurre en el país. Entonces hay toda una política pública que hoy día hay que revisar y al mismo tiempo tomar decisiones como las que yo he planteado y otras que seguramente irán a salir. Sí, por último, senador... Entonces... Sí, disculpa, Connie. Sí, es que sí, cuéntanos, Francisco. quiero aprovechar de preguntarle, usted ha hablado de terrorismo en la zona macrosur. Juan Sutil viajó con el presidente a su gira y el fin de semana fue atacado su fundo en Galvarino. ¿Cómo calificaría ese hecho? Ya lo he dicho yo en todos los términos, ese es un hecho deleznable, que evidentemente es un acto de carácter terrorista por el ataque que significa atentar contra la propiedad de las personas. Entonces, eso no lo podemos tolerar, en esto no pueden haber dobles opiniones y tiene que ser rechazado absolutamente por nosotros. Si alguien no se atreve a esto, bueno, allá ellos, pero yo por lo menos tengo una posición en esto. Estoy porque haya el diálogo, estoy porque haya, por lo tanto, la investigación de estos procesos y estoy en contra de lo que es la violencia y más la violencia terrorista. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Muy amable, muchas gracias. Ahí estábamos entonces con el senador Gastón Saavedra, Francisco, quien tiene una posición también clara sobre esta propuesta del gobierno para erradicar la tenencia de armas en civiles. Nosotros también conversamos con penquistas, como te mencionaba, y hay opiniones divididas. Hay personas que dicen que igual son radicales estas opiniones, porque dicen que si se encuentran en una situación de que entra, por ejemplo, un ladrón a sus casas, ellos decidirían o quieren tener un arma y usarla. Sí, claro. Y hay personas que están completamente en desacuerdo, que que los civiles no deberían portar armas por ningún motivo. Sí. Como decía el senador, hay que poner en la balanza y la balanza siempre se inclina. Entonces hay que verlo por el bien común de todos, pero de que es un tema sensible, complejo, lo es, y aprovechamos de preguntarle otras cositas. Brevemente, ¿qué dijo Daniela Dresner? ¿Apoyó la iniciativa del gobierno, me imagino? Si ella es parte del mismo.
También conversamos con Daniela Dresner, delegada presidencial. Ella comentó que esta es una medida precisamente de seguridad pública sumamente necesaria en nuestra región, pero que todavía no estaba definida, mencionó ella, que todavía es una propuesta y que no está definida por el gobierno. No se sabe si va a ser radical en el sentido de que se va a erradicar en su totalidad la tenencia de armas para los civiles, o si va a ser mayor fiscalización en la tenencia de armas inscritas. Sí, es cierto, todavía no es ley, es una idea y ha generado harto debate. Gracias, Constanza. Gracias a ti, Francisco. Nos vemos.